estamos haciendo algo constructivo por otros y por nuestro país también. Señalar el error no es criticar. Este Señor es maestro del error. Poderosa la palabra del Señor. Padre, creo que has de entregarme la chaqueta que diseñaste para bendecir mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Pastor Cash Luna. Excelente mensaje sobre los sueños. Dios cumplirá su propósito. No importa la situación que estemos viviendo, debemos soñar en grande. El Señor cumplirá todo a su debido tiempo. Amén. Por esa instrucción que Dios nos ha dado a todos nosotros. Hoy quiero hablar acerca de algo que para mí es sumamente importante en medio de cualquier crisis. ¿Es una crisis digna de robar nuestros sueños? Nosotros podemos ajustar planes, metas cuando viene una crisis. Segunda Guerra Mundial hubo que replantear la vida, hubo que replantear los trabajos. Fábricas que fueron bombardeadas tuvieron que comenzar de nuevo, de cero, a producir. Replantearon sus metas, pero no dejaron muchos de ellos que sus sueños les fueran robados por esa crisis. Los que salieron de esa época, de ese entonces, se diferenciaron entre aquellos que por lo que pasó abandonaron los sueños, o aquellos que por lo que pasó, aunque los tenían en pausa en su consecución, en buscarlos que se cumplan, pero siguieron soñando después. E incluso la palabra dice: cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y más adelante dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Es emocionante, es hermoso tener un sueño, pero cuando viene una crisis, cuando viene una persecución, cuando viene algo a la familia, cuando viene algo al país, entonces nosotros decimos: ¿será que sigo soñando? Porque esto es una pesadilla. Yo creo que debemos seguir soñando a pesar de eso. Miremos a alguien que para mí es el soñador de los soñadores. En Génesis 37, quiero desarrollar el tema: Dios nos puede dar sueños. Verso 3, Génesis 37 dice: y amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto fue malinterpretado por los hermanos. No se pusieron a pensar en el corazón del padre de José, que la túnica se la dio porque era el hijo que tuvo ya siendo viejo, y entonces lo amaba. No quiere decir que él, ¿cómo le explico yo?, no amara a los demás hermanos. Es que nació en un momento muy especial. ¿Me estoy explicando? Es como aquella mujer que no podía tener hijos, era estéril por 10, 12 años, de pronto tuvo su primer hijo y Dios la bendijo con otros 2. Ama a los 3, pero es que uno fue el que rompió con eso de la esterilidad. Es así como tenemos a José aquí siendo amado por su padre, y dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y el otro, ¿qué culpa tenía de haber nacido? Y soñó, dice José, un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? José no estaba diciendo eso. ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pausa. Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños y en qué momento. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. No aprendía, ¿verdad? También. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esa es la diferencia entre un padre y hermanos. Es el padre a veces va, bueno, ¿cómo así que voy a venir yo con mi esposa y nos vamos a inclinar? Pero a ver, déjenme meditar un poquito de este asunto. Él meditaba esto, pero los otros con la envidia empezaron a aborrecer al hermano. Jamás tengas envidia. Mira, si tú quieres aprender algo en la vida, no puedes aprender si envidias. Si tú envidias a una persona, ese es el primer paso. El siguiente es aborrecerlo, hablar mal, mentir de él, no creerle nada de lo que dice, porque la envidia es el primer paso para muchas cosas, incluyendo crímenes. Caín mató a Abel por envidia. ¿Por qué? Porque Abel hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y Dios lo bendijo más que a Caín. A Caín no le gustó eso, no lo aguantó y literalmente mató a su hermano. La Biblia dice que por envidia fue entregado Jesús. Y ahora tenemos aquí a José, que vino a nacer cuando el papá está ya anciano. El papá obviamente lo ama, le hace su túnica de colores, ¿verdad? Y eso ocasionó terrible lío. Y viene el otro que no fue tan sensato y le empieza a contar los sueños a los hermanos que ya lo envidiaban. Eso se puso peor todavía. Entonces ahora se va a desatar toda una historia respecto a los sueños que José tuvo. Pero ¿cuál es el mensaje desde ya que Dios te quiere dar hoy? Es que no pares de soñar, ni por la envidia de unos, ni por la admiración de otros. Que no dejes de soñar porque la época es buena, ni dejes de soñar porque la época es mala, sino que a pesar de que las circunstancias puedan guiarnos por un camino que nosotros no esperábamos transitar, tenemos que confiar en Dios, que esos sueños han venido de Él y se van a cumplir un día. No es justo que dejes abandonado tu sueño por lo que está ocurriendo. Lo puedes retomar. Hay gente que a edad avanzada retomó el ir a la universidad. Hay gente que después de toda una crisis y de quebrar se volvió a levantar porque su sueño no se lo quitaron. Yo sé que la situación es crítica, yo sé que las cosas están difíciles, pero eso no implica que no soñemos. ¿Qué podemos perder con seguir soñando? Posiblemente te vas a ver como un loco en medio de todos hablando de ese sueño. Algunos no te van a envidiar por el sueño, algunos van a decir: ese está loco, no está viendo cómo está todo, y encima de eso soñando. Es más, algunos que pueden estar viéndome en este momento dirán: ¿cómo puede ser posible que salga hablando de sueños en medio de lo que está pasando? ¿Y de qué más querés que te hable? ¿De las pesadillas? Para eso hay otras personas, no tu servidor. Que la gente vaya a amplificarte una pesadilla no es trabajo mío ni a lo que Dios me llamó. Yo aquí estoy para darte porras, aliento y decirte: Dios está contigo, no te ha abandonado, no te ha dejado, y ese sueño que tienes sigue cultivándolo. Ya quizás las cosas cambien y el sueño se realice, o por las cosas que pasan se vuelva más intenso tu sueño, y decís: nada me lo va a quitar, y surja el carácter para lograrlo. Dios nos puede revelar un sueño o darnos. Dios no le dio la interpretación a José de qué sería de su sueño. Los hermanos fueron los que empezaron a dar la interpretación y el papá. Pero Dios, aunque nos da el sueño, lo que a veces no nos revela son los procesos por los cuales vamos a pasar para que el sueño se consiga. Y es ahí donde la cosa se puede complicar. Mira lo que dice Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Verso 16. Y a mí me pareció extraño que este verso de no toquéis a los ungidos y no hagáis mal a los profetas apareciera aquí, pero por algo habrá de ser. Verso 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José. Mira, en la época de más hambre envió un hombre, a José, que fue vendido por siervo o esclavo. Esos fueron los hermanos. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. Él le dio el sueño le traería pruebas, las pruebas le traerían carácter para estar listo cuando
sueño se cumpliera. Entonces en el verso 20 dice, ya es otra parte, envió el rey y lo soltó. Recuerden que le pusieron grilletes o grillos, lo metieron en prisión, pero el rey lo soltó, dice, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor en su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Dios le mostró el sueño a José, un sueño hermoso, lleno de mucha bendición y aún de poder, pero no le mostró los procesos. Entonces parecían que los procesos por los que José pasó podrían traer el mensaje a José que jamás se cumpliría el sueño, pero realmente ocurrió al revés. El proceso es algo que nadie me puede mostrar, solo puedo pasar por él. José avanzó hacia el cumplimiento de su sueño por medio de un evento no esperado, algo que jamás pudo imaginar un hombre honrado y honesto como él. Dejó de ser administrador de Potifar, capitán de la guardia de Faraón, y pasó a ser el administrador de todo Egipto. El venderlo como esclavo, un evento también inesperado. Tú no estás pensando que tus hermanos por un sueño y una túnica te vayan a vender de esclavo. Sin embargo, por el evento inesperado también de que lo vendieran de esclavo, paró en la casa de Potifar, en donde Dios le dio gracia y lo prosperó y lo bendijo, y lo hizo administrador de todos sus bienes. Pero por otro evento inesperado, ojo acá, esto se pone bueno, dejó de ser el administrador de Potifar ante la acusación de una mujer que fue falsa. Lo meten a la cárcel, y por ese otro evento inesperado paró de gobernador de Egipto. ¿Tú sabías que de los 17 años que empezó esta travesía hasta los 30 que terminó, es decir, que se cumplió ese sueño, esos 13 años, 12 fueron de prisión para José? Después de 12 años ya no se tienen sueños, se da por perdido. ¿Podría uno dudar de que fue Dios? Hay tantas cosas que el enemigo lanza para que dudemos de lo que Dios nos ha dicho, pero tenemos que sostenernos, tenemos que creerle a Dios. Hay lugares y lugares. Salmo 105:11 dice: diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. ¿Qué quiere decir Canaán? Canaán significa el lugar bajo, también significa lugar de humillación o ser humillado. Para poder ser puesto en un lugar alto, debemos seguir trabajando en lugares bajos. A veces la gente se cree demasiado grande para estar en un lugar pequeño, y entonces quizás sea muy pequeño para estar en un lugar grande. Tenemos que confiar que la gracia de Dios abre puertas que nadie cierra, cierra puertas que nadie abre. Esa es la gracia de Dios. Entonces la clave de esto, queridos amigos, es cuando estoy pasando por un momento o por momentos, por años, meses tan feos, incómodos, delicados. Sin embargo, no pierdo mi sueño. Yo sé que tarde o temprano todas las cosas obrarán a bien si amamos al Señor. Entonces tenemos que Dios nos da sueños, pero para que se cumplan muchas veces nos pasa por procesos inesperados. Pero el proceso no debe cambiar el sueño. En el verso 18, Salmo 105 dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. En la nueva versión internacional, dice así: le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Yo quiero que te imagines, ¿verdad? Tiene grilletes, tiene los pies, tiene aprisionado el cuello con hierro, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz.
Para lo que Dios estaba preparando a José, esto no se aprende en la universidad, esto no se aprende en el colegio, esto se aprende en la vida si tenemos la buena y correcta actitud para vivirla. El proceso no debe cambiar el sueño, pero sí debe cambiar nuestro carácter. Los procesos que hemos vivido en la vida y que he tenido en la vida no han sido cómodos, no han sido fáciles, pero han sido necesarios para volvernos más fuertes. Si no tenés enemigos, es porque quizás tu sueño todavía no sea tan grande y poderoso. Tenemos que seguir soñando. Y apunté una frase acá de Satirio dos Santos. Él dijo que nuestra teología pueda cambiar nuestra biografía. ¿Por qué tienen enemigos tus sueños? Porque a veces los enemigos tuyos creen más en tu sueño que tú mismo. Y eso tenemos que corregirlo. Entonces, hasta este momento en esta enseñanza te digo yo, nosotros necesitamos seguir soñando a pesar de las circunstancias. Génesis 41, 51 al 52 en la Nueva Versión Internacional dice así: al primero lo llamó Manasés. Estos son los hijos de José. Ahora vamos a ver los hijos de José. José era hijo de Jacob, ahora los hijos de José. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. El segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo o fructífero en esta tierra donde he sufrido. Para poder fructificar en la vida a nuestra plenitud de nuestro potencial, primero tenemos que olvidar los problemas de nuestro pasado y sobre todo aquellos que hoy tienen afectado nuestro sistema emocional y de comportamiento, nuestros traumas, cualquier cosa que venga de allí, lo tenemos que quitar. Para que tu sueño sea pleno, tienes que hacer a un lado en tu mente el divorcio de tus padres, el abandono de un familiar, la traición de algún amigo. Cualquier cosa que vengamos arrastrando del pasado, si nos quedamos con eso, afectando nuestro sistema emocional, vamos a responder mal ante los procesos que nos están llevando a nuestro sueño. José nunca salió de él un dicho realmente de amargura, de protesta. Él incluso sirvió en la casa de Potifar, sirvió en la prisión. Lo hicieron prácticamente el que administraba. Él nació para administrar, era obvio, donde quiera que iba terminaba administrando. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hacía prosperaba. Y entonces los mismos egipcios decían: verdaderamente Dios está con él. Procesos. Él, José, el de la túnica de colores. Y quiero ilustrar esto porque creo que la túnica que usó José de colores no fue la única que lució. Y voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Acá tengo una chaqueta que me obsequiaron, lindísima. Y la verdad no encontré otra con más colores como para ilustrar esto. Pero a él le pusieron la túnica de colores. Esta fue una época muy bonita, muy linda, muy hermosa, llena de problemas, sí, pero es esa época en que por alguna razón te va muy bien en la vida, ¿verdad? Te está yendo bien, la empresa florece, tienes gracia delante de mucha gente. Es esa túnica de colores que estás luciendo por alguna razón que Dios te puso, que Dios te dio en el área deportiva, en el área empresarial, en el ministerio, el área familiar. Parece que todo va viento en popa. ¡Buenísimo! José lucía algo así en su túnica llena de colores. Como les dije, no encontré una, la más cercana que encontré fue esta. Y eso fue durante un tiempo hasta que la envidia de los hermanos hicieron que José fuera vendido como esclavo. Antes de venderlo como esclavo, lo metieron a un pozo seco, fingieron su muerte. Escuchad lo que hacen estos hermanos. A la túnica de colores le pusieron ellos sangre de un animal. Y esa sangre de animal, ¿sí?, se la pusieron y se la llevaron a su papá, al papá de José, como para hacerle creer que José había muerto. Hicieron que el papá de José, Jacob, viviera un luto. ¿Tú sabes lo que es vivir un luto?
Un luto es de lo más terrible que le puede pasar a un padre. No hay dolor más grande, dicen los psicólogos, que perder un hijo. Y este hijo estaba vivo y lo hicieron parecer muerto para que sufriera el papá. Él lució esa túnica y sobre la misma túnica echaron sangre y se la llevaron. La pregunta es, ¿qué tipo de mensaje le estaban dando al papá? Aquí está lo que le regalaste a tu hijo. Y José pasó por esa etapa. Entonces ahora lo van a vender de esclavo. Y como esclavo, ¿tú te imaginas? Le pusieron la chaqueta de esclavo. Esa ya no era la chaqueta de José, ahora tenía una nueva. Y esa chaqueta de esclavo que le pusieron grilletes, le pusieron hierro en el cuello y tuvo que caminar con ella. ¿Qué pensamiento pasó por José? Me quedé sin nada, dejen la chaqueta. Ya no estoy en la casa de mi padre, ya no tengo que comer. Tenía un hogar hermoso y ahora simple y sencillamente soy ¿qué? Un esclavo. Ahora José tenía que estar trabajando desde la nada. Cuando estás en esa posición dices, ¿qué iré a tener? ¿Lo voy a recuperar? Es esa etapa en que pasaste de lo sublime a lo absurdo sin escalas. Pero José es vendido a Potifar, consejero y director de la guardia de Faraón. Y ahora José, todo lo que hacía prosperaba. O sea que a José no le iba bien solo porque le habían puesto una chaqueta de colores. A José le iba bien porque tenía la gracia de Dios, y esta que le ha usado y es de mis favoritas. Ahora José se encontraba en un estado de esclavo, pero bendecido, sumamente bendecido. Todo lo que hacía era bendición. Lo admiraba Potifar. Y creo que no hay mayor satisfacción para José en su vida que dijeran, verdaderamente Dios está con él, porque todo lo que hace le sale bien. Y le confiaron todo. Y estando en el estado de bendecido como administrador de Potifar, se acercó a aquella señora, la esposa de Potifar, vio que el joven estaba guapo, apuesto, entonces se dio eso. José salió corriendo desnudo. A mí me late que por lo menos lo pensó José, o a quién lo desnudan sin que se dé cuenta. Y sale corriendo José, pero obviamente sale corriendo desnudo, y la esposa de Potifar lo acusa, y Potifar es de la guardia de Faraón. Chao, la chaqueta de bendecido. Y ahora va a estar de reo. ¿Qué piensas tú en este momento ya del proceso en que te encuentras? Miren, pasar de esta a esta es muy doloroso. Pasar de esa de colores a la nada, a bendecido. Uy, ya lo logré otra vez. Y ahora en prisión. Pero la fe nos dice que todo pasa, que todo va a pasar y que vamos a estar bien. Luz entonces ahora, por más que estuvo de esclavo y ahora de reo, no dejó de confiar en Dios, no mató el sueño, continuó soñando. Un día tiene el copero y el panadero del rey, los habían puesto en la prisión, y resulta que lo llaman para que interprete los sueños, los interpreta, se cumplen, y entonces lo llama Faraón para que le interprete unos sueños que tuvo. Y entonces José le da la estrategia de la administración de los recursos de Egipto para dar de comer a todos
Y no solo él tiene gracia delante de Faraón. Faraón se hizo más grande que en toda su historia gracias a José. Donde quiera que José entraba, todo lo que hacía era bendecido y prosperaba. No queremos esa gracia, pero esa gracia a veces nos lleva a esos problemas. Pero si seguimos confiando en Dios, pasaremos por ello. Y entonces lo nombran el consejero principal de Faraón, el administrador de todo, y por fin se cumple el sueño. Y resulta ser que la chaqueta ahora no es la de colores. Con eso empezó todo. La chaqueta ahora es una chaqueta hecha a su medida, que lleva su nombre y la gracia de Dios. ¿Por qué chaqueta tú estás pasando hoy? ¿Qué momento es el que estás viviendo? Pero cualquiera de estas que hoy tengas puesta o te hayan puesto, ten la seguridad que al final Dios te va a dar la tuya, la que Él diseñó para ti, y te va a bendecir, y te va a bendecir mucho. ¿Por qué hoy la quito? Porque quiero que mires los procesos. Siempre Dios tendrá una que ya nadie te quitará, y es la tuya. Padre, yo te doy gracias por toda la gente que nos ve a través de este medio, que nos sigue en todas las redes sociales, canales digitales. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que le des la fuerza, Señor, para mantener su sueño vivo a pesar de la chaqueta que le han puesto. Y que todos sepan que hay una que tú diseñaste, específica, única para la persona. Que no es esa chaqueta que todo el mundo usa, es una chaqueta especial diseñada para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y si tú te has apartado del Señor o te quieres reconciliar o nacer de nuevo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida entera. Cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva, y desde este día declaro y confieso que soy una persona salva por ti y que mi nombre está escrito en los cielos. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿No es maravilloso Dios, el Dios de los sueños? Es hermoso. Yo me emociono tanto con esto porque mi vida también ha sido una vida llena de chaquetas y llena de eventos que lo quebrantan a uno, eventos que lo hacen llorar a uno, situaciones duras y difíciles. Pero la Escritura dice que para aquel que en Dios confía, siempre habrá